Bien, habíamos estado viendo cómo poder realizar nuestras pruebas unitarias y habíamos visto cómo podemos utilizar la clase TestCase que viene incorporada dentro de Django para realizar nuestras pruebas. Y habíamos visto que la estructura de clases que esta nos ofrece es mucho más cómoda y mucho mejor estructurada para nosotros poder agregar nuestras pruebas y que se vea todo ordenado. Hay varias cosas curiosas con TestCase y con las pruebas y con lo que te ha incorporado Django de por sí. Es bastante extenso, voy a tratar de explicarles una que otra cosa y decirles dónde está el resto para que ustedes con la curiosidad pues ya vean qué es lo que necesitan. Ya saben que la finalidad de los videos y mi finalidad, aparte de explicarles algunas cosas, es dejarles la curiosidad de qué más puede haber y dónde lo pueden encontrar, o que ustedes ya averigüen más a detalle. Así que eso siempre tenganlo presente por si se me pase alguna que otra cosita. La idea es esa. Así que vamos a hablar hoy día de client o client, como quieran llamarle. Client. ¿Qué es client? Un cliente. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque hasta ahora, hasta el momento, nosotros habíamos hecho nuestras pruebas para probar funcionalidades directamente de backend. Es decir, para probar que esté creada la, por así decirlo, que la ruta funcione. Habíamos probado que la ruta habíamos creado nuestras pruebas para probar que el registro de usuario sea correcto, pero estábamos interactuando directamente con el modelo, no con las vistas que nosotros habíamos creado. Y cuando nosotros hacemos nuestras pruebas, al menos ya sea a nivel de una aplicación que tenga frontend y backend incorporada, o que solamente tenga backend, porque estas son pruebas de backend, necesitamos probar no solamente la funcionalidad de los modelos o lo que hayamos colocado ahí, sino necesitamos también probar nuestras vistas, etcétera. Las vistas las podemos llamar a través de rutas. Entonces nosotros podemos probar que cuando la persona interactúe con una ruta, la ejecución y la lógica de la vista asociada a esa ruta se llame de manera correcta. Para eso tendríamos que simular ser un cliente que realice la petición o que envíe los datos, etcétera, lo que requiera la ruta, para que ésta pueda interactuar con la vista y pueda devolvernos la respuesta que sea necesaria. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar un cliente que ya viene incorporado con Django. Aquí, de donde importamos TestCase, simplemente traemos a client. Y una vez que hemos traído a client, vamos a crearnos un cliente. Como ya habíamos visto esta estructura, vamos a agregarnos aquí un cliente en setup, porque este cliente lo podemos utilizar a lo largo de todas las pruebas y basta con tener una sola instancia, porque es lo que vamos a crear, para poder utilizarla a lo largo de toda la ejecución de las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a probar, por ejemplo, setup. Entonces aquí vamos a crearnos un cliente, un nuevo cliente. ¿Qué he hecho? Aquí me he creado dos usuarios, porque aquí también estoy testeando la creación de usuarios, pero aparte voy a necesitar un cliente. Entonces self.client vamos a hacer igual a client. Y aquí yo tengo un cliente. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo voy a evaluarme test login. Voy a evaluar mi login. Listo. Y ahora aquí, bueno, como ven, me está autocompletando algo que es interesante y efectivamente es lo que vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando una variable llamada response, en donde estamos haciendo self.client y aquí estamos llamando a post. ¿Por qué? Porque client puede acceder o tiene los métodos incorporados para realizar peticiones de acuerdo a los tipos que hay dentro de HTTP. Un post, un get, un put, etc. En este caso, nuestra vista de login es un post. Recordemos que nuestra vista de login, que la tenemos aquí, es un post. Esta vista interactúa siempre y cuando le enviemos vía post la ejecución, etc. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que llamar a post. Por eso es que aquí está llamando a post y lo he aceptado. Ahora, aquí en la ruta no es /login. Aquí la ruta, si recordamos, es la siguiente: accounts /login. Listo. Como username y como password es donde vamos a tener que enviar, en este caso, la información. Vamos a hacerlo de esta forma.
Vamos a dejar esto aquí. Listo. Vamos a poner esto acá. Y ya lo tenemos aquí. Si quieren, podemos hacer esto. Hacemos esto. Listo. Tenemos que esta es la ruta. Es la ruta a la cual vamos a accederle, etcétera. La ruta a la cual vamos a enviar los parámetros. Hasta ahí todo está correctamente. Esto como parámetro aquí post tiene algo que se llama path igual y a esa ruta. Para que por si tengan la curiosidad, etcétera. Así es como está incorporado. Entonces, una vez que tenemos esta ruta, necesitamos pasar los datos, la data, la información que va a necesitar. En nuestro caso, como va a ser un login, ¿qué necesita esta ruta? El username y el password. ¿Qué username y password vamos a utilizar? Eso lo vamos a probar ahorita, pero de momento vamos a poner lo que nos ha colocado Copilot, admin. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer aquí print response.statuscode, el código de estado. ¿Qué me puede volver? Un 200, un 400, un 300, etcétera. Lo que sea. Entonces, esto tiene que ejecutarse y tiene que funcionar. Vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a escribir python manage.py test. Y ven que aquí lo que nos está mostrando es un código 200. De que está funcionando haciendo a/accounts login. Uno puede pensar, bueno, está funcionando correctamente. Pero recordemos que accounts login lo que nos está haciendo en sí es hacer un return. ¿A dónde? Un return a nuestra redirección. ¿A dónde? A nuestro template, etcétera, dependiendo sea el caso. ¿Por qué? Porque si no está autenticado, lo que él nos tiene que mostrar es un template. Fíjense que aquí tengo algo que se llama content. Y cuando yo lo ejecuto, me va a mostrar un HTML que dice inicio de sesión. Es decir, no ha accedido, no ha iniciado sesión como tal. Eso es lo que de verdad está pasando. No es que de verdad haya iniciado sesión. Eso hay que tenerlo un poco claro, porque puede ser confuso. Entonces, ya vimos que dos cosas del response que se crea cuando utilizamos client. Status code para saber el código de respuesta y content para saber el contenido. Ahora, ¿qué más yo puedo hacer aquí? Para asegurarme de que esto funcione, yo voy a utilizar en este caso otra cosa que viene incorporada con Django. Cuando nosotros hacemos uso de Django y de las pruebas, si estamos utilizando el sistema de login que viene incorporado con Django, es decir, aquí como ven estamos haciendo la llamada a login y enviándole la información. Ven este login de aquí. Como estamos haciendo eso, a final de cuentas es lo que está haciendo nuestra pista de login. En vez de aquí .post podemos poner .login. Y ya no tenemos que hacer esto de aquí, sino directamente colocarle lo siguiente. Username igual a este y password igual a admin y listo. Vamos a colocar esto bien. Listo. Y ahí ya lo tendríamos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Llamando a este login de aquí, que es el interno que tiene Django, donde valida si es que existe un usuario asociado a esa contraseña. Y de acuerdo a eso nos devuelve un true o un false si es que ha encontrado la autenticación. Nos devuelve un true o un false si es que ha encontrado un usuario acorde a la contraseña que le hemos enviado. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a imprimir solo response. ¿Por qué? Porque el login nos devuelve true o false. Solo una bandera, nada más. No es como .post que nos devuelve más cosas o .get cuando lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora yo voy a volver a ejecutar las pruebas. Y fíjense que ahora ya me sale false. Es decir, no está iniciando sesión como tal, de verdad. No está accediendo. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo. Este nombre de usuario y esta contraseña no existen. Y recuerden, no podemos utilizar uno de los que tenemos en la base de datos que tenemos creada, que estamos utilizando para la interfaz. Porque lo que está haciendo en este caso en las pruebas es crear una base de datos nueva para las pruebas y luego la va a eliminar. ¿Qué podemos hacer? Pues como arriba hemos creado dos usuarios, podemos utilizar estos usuarios
para poder proceder a testear como tal la información aquí. ¿Y qué había enviado? Pues muy sencillo. Recuerden que estamos utilizando factories. Y como factory habíamos utilizado para usuario común, nombre Oliver, faltaría la contraseña como username. Y para usuario admin, en este caso también estamos utilizando como username Oliver. Pero ¿qué es lo que falta aquí? Aquí el usuario como tal, si yo lo quiero utilizar, lo podría, pero no tiene contraseña. En ningún momento yo le he dado la contraseña como tal a Factory para que él la guarde, la encripte, etc. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Lo primero que tendría que hacer aquí es self. Por ejemplo, common user.setPassword. ¿Y qué puedo encriptar? Voy a ponerle mi nombre para que lo encripte. Y luego, ¿qué puedo hacer? Guardarlo para que esto funcione. De esta forma yo ya podría utilizar el username y la contraseña, que es la que me faltaba, y ver si ahora sí inicia sesión como tal. Miren, vamos a hacer aquí y ejecutamos, y aquí ya me muestra true. ¿Ven? Eso significa que sí está haciendo login. Y todas las vistas, o bueno, todas las rutas que ejecutemos o que llamemos con client a partir o después de esta línea de aquí, que es donde hemos hecho login, si tienen protección de inicio de sesión, nos va a permitir llamarlas. ¿Por qué? Porque ya hemos iniciado sesión. Esto lo que hace es crear una sesión momentánea mientras se ejecutan las pruebas. Así que hasta ahí lo tendríamos bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues si quiero probar el login, simplemente que yo sé que esto va a funcionar, ¿qué puedo hacer? Self.answer answer equals, ¿qué cosa? Response, true. De esta forma ya no me va a imprimir nada, pero yo sé que si pasa todas las pruebas significa que ha sucedido todo correcto y el login ha sido realizado sin ningún problema. Hasta ahí hemos utilizado client para hacer un login. Listo. Pero ¿qué pasa si quiero hacer algo más, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo lo que quiero hacer es llamarme a una ruta como tal que esté protegida para obtener su información, etcétera? Bien, entonces aquí simplemente vamos a llamarle a test. Bueno, aquí ven que ya Copilot ya está entendiendo la idea. Y ven, esto es otra prueba de un login, un fail login, un login falso. ¿Por qué? Aquí estoy colocando la contraseña Oliver1 cuando la contraseña es Oliver. Entonces esto de aquí es un answer equals response false. ¿Por qué? Porque efectivamente este response va a dar falso porque la contraseña es incorrecta. Bueno, ese ejemplo extra que les dio Copilot, que ayuda, como verán. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar y vamos a crear un test. ¿Pero para qué? Test user list. Vamos a colocar self. Y ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Yo lo que tengo que hacer es hacer un client, una petición a get. Como ven, aquí lo está haciendo muy bien. Con un error, que la ruta de aquí tiene que ser listado usuarios. ¿Por qué tiene que ser esa? Recordemos que la aplicación usuarios está bajo usuarios. Y luego dentro de usuarios, el listado está en listado usuarios. Y aquí hay que tener algo en claro. Miren, una vez que yo he hecho esto, yo puedo hacer simplemente un print, porque todavía no voy a evaluar la prueba. Response. O simplemente response. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. O qué es lo que nos muestra. Una vez que está imprimiendo, miren, HTTP response no found. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aquí va usuarios, no usuario. Pero ya ven las respuestas que nos está dando siempre. El contenido, el status quo, el tipo, etc. Siempre es bueno conocer qué nos ofrece o qué nos está retornando cada una de los tipos de peticiones de cliente. Para cuando sucede todo correcto, cuando falla, etc. Y aquí vamos a ver otro caso. En este caso está dando un código de redirección, un código 302. ¿Por qué? Miren que me está redireccionando a esta ruta. Aquí por eso me aparece la ruta URL index. ¿Por qué? Porque si yo voy al listado de usuarios, ¿qué me pide? Me pide que el usuario que acceda sea superusuario. Recuerden que tiene este mixing, login y superstaff mixing, y aparte valida los permisos. Entonces, como ven, aquí está en el dispatch validamos que sea un staff.
o en todo caso sea un superusuario, porque el superusuario pasaría sin problemas también. ¿Qué podemos hacer en vez de utilizar, en vez de haber iniciado sesión aquí, porque ya se ha creado una sesión con en vez de hacer esta sesión pero con el usuario común, lo voy a hacer con el superusuario? Entonces al superusuario es al que le voy a cambiar, bueno, o le voy a hacer el login. Entonces, por ejemplo, login va a ser igual a self.client.login, y aquí vamos a darle lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar, en vez del common user, voy a utilizar el admin. Listo, pero aquí en vez de, voy a utilizar el super user. Listo. Entonces aquí en teoría debería funcionar. Vamos a probar. Vamos a enviarlo y aquí va a dar un error. ¿Por qué? Porque role, este rol de aquí, es un subfactory, pero el rol no está creado en primer lugar. Así que si lo queremos guardar con un punto save, llamando al modelo, al punto save del modelo, tenemos que haber creado primero un rol. Lo voy a comentar de momento porque no me interesa. Ejecutamos la prueba y ven que ahora nos está revolviendo otra vez un 302. Pero esta vez la ruta ya a la que me está redireccionando no es a la ruta de inicio, sino a la ruta de usuarios, inicio usuarios. Por lo tanto, sí ha permitido pasarle porque ha reconocido la sesión de que es un superusuario, pero ¿qué es lo que pasa? La ruta ha cambiado. ¿Y por qué cambia? Porque en nuestro listado de usuarios estamos validando que si request.isAjax y si no, redireccioname a usuarios, inicio usuarios. Y esa ruta es justamente la que aparece aquí. Entonces, cuando nosotros creamos nuestras rutas, lo que tenemos, bueno, cuando nosotros creamos nuestras pruebas, lo que tenemos que evaluar no solamente es que la prueba funcione de forma inicial. Cuando estamos evaluando y hacemos uso de client, tenemos que evaluar cuál es el comportamiento que nos está devolviendo. Porque si yo no me hubiera puesto primero a imprimir el contenido de la respuesta que me está dando, no sabría qué es lo que está sucediendo. No sabría si es que de verdad está accediendo, etcétera, y tu prueba sería falsa o sería un falso positivo. Porque para ti pasaría porque no te da 400, pero en verdad no está pasando. Ven que las pruebas dice OK. Y si yo lo hubiera comparado, hubiera salido OK, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí estábamos utilizando request.isAjax. ¿Qué es esto de request.isAjax? Lo que estábamos haciendo es validar que la petición como tal sea de qué tipo. Utilice la tecnología de Ajax para poder ser enviada. ¿Esto qué es lo que significa como tal? Este punto isAjax significa que es un método de HTTP request, como tal, de que la petición lo reconozca como Ajax. Entonces, esto de aquí es un código interno simplemente de Python, de Django, que valida dentro del XML HTTP request y ciertas cabeceras que se envían cuando se utiliza ese tipo de peticiones. Si nosotros queremos seguir utilizando esto, porque esto simplemente está hecho así, porque estamos utilizando Django normal, o Django REST Framework, ¿qué podría yo utilizar para que sí me tome staves y indicarle que sí es de esta tecnología, etcétera, y pueda pasar? Podemos indicarle aquí lo siguiente. Vamos a decirle un HTTP su guión X, y como me lo está comentando aquí, request with XML HTTP request. ¿Qué es lo que les estaba mencionando? Que era una cabecera que valida y que se envía, donde se valida pues que la petición sea de este tipo. Si yo hago esto, miren, si yo le agrego simplemente esa cabecera, cuando yo hago aquí mis pruebas, ¿qué es lo que ahora me va a salir? Status code 200, application JSON. Me lo está respondiendo correctamente como yo esperaba, ¿ven? Un JSON. Entonces, yo aquí ya podría como tal. Entonces, yo no podría hacer esto de aquí, podría dejarlo así. Y miren, para hacerlo un poco más vistoso. ¿Por qué?
Porque igual estoy haciendo el login. Basta que yo llame al login para que esté como tal. No necesito guardarlo en variable. Yo lo guardo en variable cuando necesito evaluarlo. En este caso no necesito evaluarlo. Necesito que se haga y se guarde la sesión. Nada más. Entonces listo. Ahora que tengo esto aquí. Que vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente aquí voy a decirle .json, por ejemplo. ¿Para qué? Porque este .json me va a traer el contenido en formato JSON. Y miren que me está mostrando la lista de usuarios que tengo. ¿Cuántos usuarios tengo? Pues aquí, como ven, tengo modelo usuario pk1, nombre Oliver, username Oliver, nombre es Oliver, apellido nada, rol nada, imagen nada, is active true, is staff true, donde está el is super user true. Es el que yo he guardado, el que yo le he hecho .save. Que recuerden que con esto de aquí estamos haciendo un falso guardado. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que no nos muestra el usuario común, solo nos está mostrando uno. Entonces, ¿cómo puedo evaluar que esto haya funcionado? Simplemente, como yo sé que hay uno, yo sé que, por ejemplo, en este momento hay un usuario. Yo puedo simplemente hacer lo siguiente. Evaluar o el status code, porque eso significaría que todo sucedió correctamente. O si quiero, yo puedo evaluar, por ejemplo, yo sé que solamente hay un usuario. Entonces yo voy a hacer assert equals y yo voy a decirle el tamaño de response.json tiene que ser 1. Sí o sí, porque solo va a haber uno, que es el único que he guardado correctamente o de forma normal. Cuando yo ejecute las pruebas, tienen que pasar todas. Y como ven, ha pasado todas las pruebas. Entonces, de esta forma es como yo estoy utilizando client para hacer peticiones get, para evaluar login y también puedo utilizarlo para evaluar, en este caso, si quiero de post. ¿Cómo le evalúo? En vez de get, aquí le pongo post y le envío la data en forma de un JSON. Es decir, lo enviaría de esta forma. Por ejemplo, response igual self.client. En este caso, post. Y dentro de este post, lo que yo tengo que poner aquí es la ruta. Aquí va la ruta. Y aquí enviaría, en este caso, vamos a ver, el diccionario. El diccionario con la data. ¿La data qué data? La data que yo quiero enviar. Aquí es un JSON con la información, por ejemplo, con la información, no sé, nombres. Y aquí enviarías el nombre, etcétera. Y esto lo va a hacer. Así de sencillo. Si tu ruta es protegida, primero tienes que hacer un login. Y si no, pues lo va a hacer sin ningún problema. Así utilizarías client de forma básica y sencilla para poder hacer tus pruebas con este tipo de peticiones y ya interactuar como tal con tus vistas de cierta forma. Aquí estás interactuando con las vistas, etcétera, de forma directa a través de sus rutas. Y es lo que tendría que darte en este caso la información correspondiente al comportamiento que se tendría cuando un cliente acceda. Un cliente a través del navegador, porque lo que hace client es simular ser un navegador que está haciendo la petición, etcétera. ¿Para qué? Pues para simplemente hacer, en este caso, la evaluación de las pruebas y que pueda suceder todo de forma correcta. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con client que voy a ver si las evalúo en otro video, alguna diferencia extra que quisiera hacer. Pero de todas maneras, si ustedes quieren averiguar un poco más sobre esto y qué más se puede hacer con client, en la documentación oficial de Django, este link lo voy a dejar abajo en la descripción. Bueno, esta es la versión 2, pero ponen la versión que ustedes estén utilizando. /topics, /testing, /tools, está todas las herramientas que nos ofrece para testing Django como tal de forma nativa. Y ahí pueden darle una ojeada y una revisada porque es bastante las cositas que se pueden hacer en caso deseen averiguar un poco más o estén buscando algo un poco más específico para su caso o para el caso que ustedes quieran solucionar. Entonces, cualquier duda, consulta, etcétera, la pueden dejar en los comentarios o por redes sociales, etcétera.
Ya depende de ustedes. Si quieren pueden unirse al server de Discord, donde ahí también pueden realizar preguntas y no solamente puedo responder yo, sino cualquier otro miembro del server de Discord. Y entre todos pues nos ayudamos, etcétera. Pero ya dependería de ustedes. Igual los enlaces van a estar en la descripción.